somos interdependientes. No podemos vivir aislados. Y aunque yo vivo bien, sembrando una pequeña huerta familiar o escogiendo bien lo que es la alimentación para mi familia, no obstante, lo que está pasando en el mundo entero me afecta y va a afectar a todos. Entonces, si no hacemos cambios ahora, ¿cuándo? Maíz y hombre somos hermanos. Antes el maíz no dependía del hombre, porque aventaba, esparcía. Desde el momento en que se hizo hoja, ya no nace el maíz. El maíz ya depende de nosotros para picarlo, para abrirlo. Digamos, esta mazorca ya si se cayera en la tierra ya nace, porque ya está libre. Esta todavía no, porque está protegida. Son años de evolución de hombre maíz, porque inicialmente el teocincle era una mazorca que era abierta, sí, abierta, no era con hojas. 10.000 años no es cualquier cosa. Y creo que deberíamos comenzar de platicar estos temas alrededor de la mesa con nuestras familias, cualquier reunión familiar, porque comer es la cosa más íntima que hacemos en toda la vida. Es importante, desde la siembra hasta la mesa, qué está pasando con todo ese proceso. Hay una gran diversidad de maíces en México, porque una de las teorías, ¿no?, es que a partir de una variedad que se le llaman el teocintle, se fue llevando a diferentes zonas, ¿no? A la selva, al desierto, ¿no?, al bosque de niebla. Eso es de generación en generación, ¿no? Entonces esta diversidad tan grande pues está en todos lados, ¿no? Esta es de Guerrero, esta es de Tenestepango. Al momento dices, esto no tiene caso producirlo, pero es una maravilla obtener este maíz, que es una mezcla de arrocillo blanco con un rojo también de Tlaxcala. Este ya es el maíz pepitilla, recolectado originalmente de Malinalco y Atlatlaucan, que ya se produjo acá. Hubo muchos sistemas agrícolas a lo largo del mundo. En México existían no solamente el cultivo de maíz, las chinampas en Xochimilco. Tenemos ejemplos increíbles como el solar maya en la península de Yucatán, que tiene cuando menos 1500 años de funcionar, un sistema que se adapta a esas condiciones de que no hay suelo en la península, es prácticamente roca caliza, que aflora pues, y en esas condiciones se puede producir comida interesante, no solo frutas pues. Llevo muchos años aprendiendo de los campesinos de México, respetando y tratando de aprender lo que hemos olvidado. Tanta gente que hemos olvidado cómo armonizar con la tierra y con la naturaleza que nos da vida. En esa situación en que había sistemas de cultivos en todo el mundo, incluyendo México, en que por siglos habían vivido sin fertilizantes químicos, después de la conquista y la colonia y luego el desarrollo, empezamos a usar los combustibles fósiles, a desarrollar nuestro país, pues obviamente queremos demandar más del suelo, aumenta la población y tenemos que producir más. Y fue cuando vienen los fertilizantes químicos a principios de 1900. Hicieron un conteo en una milpa tradicional en la reserva de los Tuxtlas, antes de la Revolución Mexicana. ¿Qué contenía? O sea, tenía 75 variedades de plantas comestibles, una milpa. Entonces, pues se siembra la milpa, la familia luego va a cosechar el quelite,
a cosechar la hierba mora, ¿no? Que son plantas que son bien nutritivas, ¿no? ¿Y qué pasa con la agricultura industrial? Le echas para que no crezca nada. Sí, un maíz a gran producción, pero el resto de las plantas no hay ninguna, ¿no? Y entonces empieza a haber hambre en el pueblo, ¿no? Solo hay maíz y entonces todas estas 75 otras especies se dejan de sembrar, ¿no? Mientras más diversidad haya, no en almacenes, no en bodegas, no en bancos, en campo, más garantía tenemos de que no va a haber muertes por hambre. Las mismas fábricas como Bayer, que producían cosas de productos para la guerra, pues después empiezan a derivar en hacer productos para la agricultura. Y en 1950, en la década entre 1950 y 1960, se estrena la Revolución Verde y se busca un país donde estrenarla y se escoge México. México como país, como un experimento. Vamos a hacer un experimento, vamos a promoverlo esto a un país a escala nacional. Obvio, para salvar al mundo, hay hasta estatuas en Sinaloa de Norman, uno de los fundadores de la Revolución Verde. Los químicos a la postre pues tienen efectos colaterales. Por nombrar algunos, pues tenemos que la acumulación de nitratos en esas lechugotas verdes bonitas, producto de hidroponía, en esas lechugotas verdes de ahí del Bajío, en esas lechugotas verdes de aquí del Estado de México, que le ponen gran cantidad de nitratos para lograr esa apariencia. Y entonces todas esas hortalizas de hoja verde tienden a acumular los nitratos. Los nitratos son precursores cancerígenos. Y sí, obvio, un fertilizante químico es como si te metieras un antibiótico, como si te metieras una droga a la vena. Tu cuerpo inmediatamente responde, inmediatamente te da para arriba, pues lo mismo, esos fertilizantes, los elementos químicos solubles se ponen en la planta, puede absorber la urea al día siguiente. Claro que aumentaron las cosechas y la gente, todos se deslumbraron, todo el mundo dijeron ahora se acaba el hambre en el mundo, subieron los rendimientos, el campesino dijo pues de aquí es, lo único que hay que hacer es tener dinero para comprar fertilizantes químicos. Se dejaron de ocupar prácticas tradicionales de buen manejo de la tierra, no se hizo nada en conservación de suelos, se siguió sembrando en laderas, sin barreras vivas, sin labores de conservación de suelos, se erosionó el país porque solo había que ponerle químicos. Aquí estamos en un área anexa o adyacente a la de nosotros, que trabajamos orgánicamente, pero esta área se trabaja con agroquímicos y fertilizantes. Entre ellos herbicidas, ves la caña está limpia, está en monocultivo. Para la visión normal este es un trabajo limpio, de hecho se hace un daño intenso al suelo y al ecosistema con agroquímicos, llamamos fertilizantes, fungicidas, insecticidas y herbicidas. Requieren, como el medicamento en ser humano, dosis más altas y otros medicamentos diversos para controlar plagas y malezas, lo que le llaman malezas. Esa sería una de las causas del daño del uso continuo e irracional de agroquímicos. Y prácticamente como todo el paquete tecnológico que se llama paquete de la Revolución Verde, que no incluye solo fertilizantes químicos, incluye los plaguicidas, incluye la maquinaria agrícola e incluye las semillas mejoradas, en el primer momento híbridos, ahora transgénicos. Implican una comodidad en ciertas prácticas agrícolas, como es el deshierve. Ahora se asperja una gran cantidad de agrotóxicos, con todas las consecuencias negativas de generación de hierbas tolerantes, hipermalezas, de acumulación de este agrotóxico en los mantos freáticos, de contaminación del aire y de intoxicación directa de los agricultores y de los pobladores cercanos a las siembras de transgénicos. Bueno, en principio creo que hay muy poca información y ese es un problema muy grave porque no tenemos manera ni siquiera de saber que determinado producto pueda contener transgénicos. O sea, ni siquiera está en las cabezas de muchas personas está la posibilidad de pensar eso, porque ni siquiera saben que es un transgénico,
ni saben que eso puede estar contenido en los alimentos que todos los días vamos y adquirimos en los anaqueles de los supermercados. La mayoría de los transgénicos están modificados genéticamente para resistir a los herbicidas de Monsanto y otras compañías. Es el gran negocio. El público, los locutores de radio que hablan bien de los transgénicos, es porque la industria de los transgénicos, de la ingeniería genética, de la biotecnología, son tan poderosos, y tú ves todo el tiempo revistas que llegan a la masa en nuestro país, revistas que hablan, son buenos o malos los transgénicos, y aparentan ser como un reportaje serio, y en realidad es como siempre dejar la dudita que no pasa nada, que están bien, y claro, salen siempre a relucir el transgénico, que son la minoría, que son los que la industria de biotecnología saca para convencer a las masas. Salen los transgénicos que soportan la sequía, los transgénicos que producen su plaguicida propio para ya no tener que ponerle, con lo del tema del BT, y esos son como para convencer a la gente. La gran mayoría son para que resistan los herbicidas de las compañías que los venden. ¿Qué ocurre? Que bueno, en vez de pasar el tractor o el asadón, ahora se rocía faena, que su ingrediente activo es el glifosato, y se rocían, y estamos comiendo en México, quizás hace más de 14 años, las tortillas de maseca con maíz importado, gran mayoría de ese maíz transgénico. Estamos comiendo tortillas rociadas con glifosato, rociadas con faena, y hay reportes en Europa que ya relacionan todos los compuestos, no solo el glifosato, sino todos los compuestos que vienen dentro del faena, con cáncer y con un montón de enfermedades y problemas, y luego se apresuran las compañías a echar abajo a estos investigadores serios. Hay muy pocos recursos asignados a evaluar los efectos tóxicos de los transgénicos en salud humana, pero recientemente hay investigaciones de un grupo de franceses dirigidos por el doctor Serralini, que ha demostrado a partir de los mismos datos de las compañías, en particular de Monsanto, de datos que tenían de alguna manera resguardados, que han logrado hacerlos públicos y poderlos usar para sus análisis, que el consumo reiterado en ratas, ¿no?, alimentadas con transgénicos y con no transgénicos, en el caso del consumo reiterado, decía yo, de transgénicos, produce efectos nocivos en varios de los órganos que sabemos son importantes para la desintoxicación del cuerpo, como son el hígado, los riñones, el páncreas. Estos son resultados ya claros, son mamíferos, no son humanos, porque estos experimentos no se pueden hacer en humanos. No es fortuito que Alemania diga no más, no puede contaminarse nuestro maíz recientemente, bloquear las entradas de diferentes productos transgénicos. No es fortuito, ellos lo hacen para salvaguardar la salud de su población, porque les cuesta dinero mantener a su población sana. También hay otro grupo de experimentos hechos por austriacos, en donde se demuestra claramente que el consumo reiterado en varias generaciones de transgénicos sí tiene efectos detrimentales en la fertilidad en comparación con el consumo igualmente reiterado del mismo tipo de alimentos, pero no transgénicos. A nivel internacional hay dos convenios fundamentalmente que tienen que ver con esta materia. La primera es el que se llama Convenio sobre Diversidad Biológica, ¿sí?, y también el Protocolo de Cartagena, que es del propio Convenio de Biodiversidad. Este convenio lo que hace es establecer o reconocer que existen nuevas tecnologías como la transgénica, ¿sí?, incluso hace un reconocimiento a las patentes, que es todo un ámbito de la propiedad intelectual y de protección para esas nuevas tecnologías, esas nuevas semillas transgénicas, y al mismo tiempo hace un reconocimiento de la importancia de proteger la biodiversidad en el mundo frente a esas nuevas tecnologías, frente a esos nuevos embates. Ahora la segunda revolución verde, la recargada, el continente que se escogieron fue África. Y ahora en África y con Bill Gates y cantidad de gente queriendo salvar el hambre en el mundo, ahora vamos a meter los transgénicos por toda África para salvar del hambre a esa pobre gente. En vez de realmente apoyar sistemas simples, sistemas efectivos de pequeña escala, retener a la gente en el campo,
pero no va por ahí. Entonces son muchos factores los que lograrían que eso se revirtiera, pero al menos las políticas públicas de nuestro país, de todo tipo, no solo las agrícolas, las políticas de educación, las políticas de todo tipo, no llevan este enfoque, ¿sí? De que la gente produzca su comida y esté viviendo en el campo y se generen comunidades sostenibles por todo el país. Los alumnos lo reciben, vuelvo a decir, con cierto escepticismo reforzado en su casa, ya que están relacionando últimamente la desarticulación del campo como una consecuencia natural de la modernidad. Y como que dicen, bueno, pues si nos vamos a la ciudad, pues vamos a estudiar y vamos a ser ingenieros y vamos a hacer otra cosa. Se está desdeñando lo fundamental que es la relación con la tierra y que es la producción de alimentos, que es la búsqueda de la soberanía alimentaria. Antes de toda la discusión de la ley de bioseguridad, se llamó a un grupo de científicos, de técnicos importantes, para evaluar la pertinencia de la liberación de organismos transgénicos al ambiente mexicano, en particular para cultivos alimenticios, pero también para otro tipo de cultivos, como pueden ser, por ejemplo, el algodón. Y se llegó a la decisión de que no era conveniente y se estableció, con base en ello, la moratoria a la siembra de transgénicos. Sin embargo, esta moratoria recientemente se ha levantado y en los últimos años se ha abierto la puerta a la consideración de siembras experimentales y, bueno, se hizo la moratoria, quisiera yo aclarar, a la siembra y a la liberación en general bajo cualquier régimen de maíz transgénico, no de todos los transgénicos. Sí se habían aprobado y se han seguido aprobando siembras de transgénicos en algodón y en otras pocas especies cultivadas, ¿no? Pero en maíz sí se estableció esta moratoria. Sin embargo, como decía yo, a raíz de la modificación del reglamento de la ley de bioseguridad, esto hecho por ya el régimen de Calderón, se abrió la puerta a la siembra experimental de maíz transgénico. Son convenios internacionales que, si bien están bajo el ámbito de Naciones Unidas, donde siempre pensaríamos que todo lo que deriva de Naciones Unidas es muy positivo, ¿no? Sin embargo, en Naciones Unidas están representados todos los intereses, los de los estados, los de los pueblos, los de los distintos sectores de población, también las empresas, como las empresas agrobiotecnológicas, dueñas de las semillas transgénicas, y que precisamente están muy bien plantados en esas negociaciones y logran insertar, ¿no?, o proteger sus intereses. Precisamente, tanto convenio sobre diversidad biológica como protocolo de Cartagena es un ejemplo claro de cómo un tratado internacional, como cualquier ley, ¿verdad?, protege a unos y a otros. A partir de los primeros experimentos tendría que haber habido una resolución científica en torno a los resultados y a la pertinencia de seguir a la siguiente etapa, la etapa piloto, y no se dio. Y entonces ahí hay un incumplimiento de la ley, porque por ley tendrían que haber hecho un reporte y un análisis formal, un grupo de científicos independientes, asesores del gobierno sin conflicto de intereses, y esto no ha sido transparente, no se ha hecho público. La empresa hizo un evento que fue más de propaganda para ellos, de que los resultados habían sido muy exitosos de estos experimentos, etcétera, etcétera, pero fue algo hecho por la misma empresa. Definitivamente todos estos tratados a nivel internacional o acuerdos y leyes nacionales no los podemos entender si no los miramos en su integralidad, en su conjunto, ¿no? Porque solo así leemos entre líneas lo que realmente están intencionando con ese sistema normativo. Ahora, del convenio sobre diversidad biológica, que aborda directamente la posibilidad de que la tecnología aplicada, la biotecnología aplicada a las semillas, pueda ser una solución en el mundo, nunca dicen que no, ¿verdad? Al contrario, la plantean como algo que ahí está y que la use quien quiera, ¿verdad? Supuestamente dan esa potestad a los estados, ¿no?, de que decidan finalmente si quieren o no considerarla. Sin embargo, lo que hacen los estados que no tienen compromiso con sus pueblos, sino que están altamente comprometidos con los intereses transnacionales, con las empresas, es precisamente generar marcos de flexibilidad. Los gobiernos
que en vez de estar comprometidos con el interés público, están comprometidos con intereses privados, corporativos, que promueven estos desarrollos que inclusive están siendo cuestionados en sus países de origen y que están siendo superados inclusive en las empresas en las cuales se les dio origen, y con esta lógica de la obsolescencia programada muy característica del capitalismo, pues están todavía tratando de usufructuar beneficios a partir de estas patentes que inclusive están ya siendo caducas, ¿no? Están ya caducando en los países de origen. Es una tecnología, ya diría yo, chatarra, de segunda, que está muy atrás del desarrollo científico real, que podría tener innovaciones mucho más adecuadas para este país, y nos las está colocando por un interés, un acuerdo con un interés privado y no por un interés público, mucho menos por un interés ambiental y mucho menos por un interés de justicia social. Los granos que vienen de fuera son más baratos simplemente por los subsidios que tienen. Entonces y el gobierno de estos países subsidia porque las transnacionales tienen tanto poder y están tan inmiscuidos con el mismo gobierno que prácticamente el subsidio es para pagar a estas grandes compañías sus productos. Es una simple cuestión económica enredada ahí. Pero eso, el resultado final es que pueden producir ellos por abajo de los costos de producción de los países subdesarrollados o países como el nuestro. También los negocios grandes están atacando los campesinos de pequeña escala que quieren guardar su semilla. A través de los patentes están poco a poco eliminando la soberanía alimentaria. Originalmente estaba rotundamente prohibido patentar la vida. Era una regla general. Sin embargo, actualmente se han ido desarrollando sistemas de propiedad intelectual muy ambiguos en su redacción, ¿no? en sus leyes. Al momento de ser redactadas los tratados son muy ambiguos y entonces generan todas las posibilidades. Te pongo un ejemplo. El acuerdo que revisa directamente la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es parte de la estructura de Naciones Unidas, que se llaman UPOV, ¿sí? En esos acuerdos no necesariamente se debiera, ¿verdad? Se podría registrar una variedad, ¿no? Hablamos de una variedad nativa, ¿no? De una variedad de un pueblo. Sin embargo, es tan laxo, tan relajada su redacción, que si la empresa lo buscara, lo lograría. ¿Por qué? Porque dicen que lo que ellos otorgan es el reconocimiento a la obtención de una nueva variedad, ¿no? Algo que es novedoso. Y lo novedoso tiene que ver con lo que no es públicamente conocido. Los pueblos nunca se han interesado por estar registrando ni divulgando lo que tienen, ni lo colocan en el ámbito público, ¿no? Ni del Estado, ni de registros, mucho menos de carácter internacional. Al contrario, son semillas que han mantenido en la intimidad de sus casas, de sus trojes, de sus campos, ¿no? Con los compadres. Entonces, pues no son públicamente conocidas. Sí, como decía Zapata, la tierra es de quien la siembra, entonces el dueño de la semilla es todo aquel que la cultiva. Porque el hecho de cultivar una semilla y desarrollar una planta es un proceso, no es ir al mercado y comprar la semilla. Es un proceso de comunión, campesino, agricultor, tierra, ambiente. Entonces en ese proceso, si te despojan, te están despojando a ti como persona. Entonces, en el proceso lógico, o en el análisis lógico de las cosas, no es más dueño que aquel que la cultiva. Sí, sin duda alguna, el maíz es una planta de polinización abierta. Eso quiere decir que una misma planta de maíz que tiene las flores femeninas que eventualmente cuando se fertilizan dan lugar al grano, a los granos de una mazorca, y las flores masculinas en la parte superior, y el polen que produce en una misma planta
las flores masculinas no fertilizan completamente a las flores femeninas, sino que vuela con el viento y van a caer en las flores femeninas de muchas otras mazorcas y de muchas otras plantas, de tal manera que una mazorca de una planta particular puede haberse producido a partir de la polinización de las flores femeninas por polen de muchas otras plantas. Es decir, el maíz es una planta sumamente promiscua y entonces hay una posibilidad de entrecruzamiento bastante grande y los genes van en el polen. Entonces los transgenes, estos genes recombinantes, producto de la ingeniería genética que ha permitido el introducir estas combinaciones de genes de bacterias, de virus, de las mismas plantas en las plantas del maíz, en los genomas de las plantas del maíz, van a moverse en el polen y van a empezar a acumularse en los genomas, en el material genético de los maíces nativos mexicanos. Aquí tienes una diversidad mineralógica enorme porque cada color es un mineral. De manera nutricia, entonces este frijol te va a nutrir más que si fuera de un solo color. Y ya en los transgénicos no tienes esta característica de biodiversidad. Entonces culturalmente no va la cultura acompañada de la siembra en los transgénicos. Y la otra pues es que te mencionaba, el maíz es muy promiscuo y hay mucha cruza. Entonces cuando entra un cultivo transgénico en un pueblo, en una comunidad, pues va a ir a contaminar todos los maíces criollos y atentar contra una cultura que es nuestra, la cultura mexicana de maíz. La ley de biodiversidad y de semillas te dice que si no tienes tú patentada esta semilla, pues que simplemente es propiedad de los que sí la tienen patentado, como Monsanto. Y entonces como campesino ya no eres libre de sembrarla o de sembrar cualquier semilla. Es decir, eso atenta contra tu soberanía alimentaria. Si esto alguien lo patenta y le tienes que pedir permiso para sembrarlo, pues eso es criminal. Podríamos partir de una experiencia concreta en otro lugar del mundo que no es México, pero que han avanzado en las siembras, ¿no?, de transgénicos. El caso de un agricultor en Canadá, que es un caso mundialmente conocido, porque fue el primer caso en el que una empresa agrobiotecnológica, Monsanto, lleva a juicio a un agricultor y que públicamente se sabe que ese agricultor pierde frente a la empresa cuando en realidad sus plantaciones de canola, que eran libres totalmente de transgénicos, fueron contaminados por los cultivos que tenía esa empresa cercanos a su campo, ¿no? La contaminación, efectivamente, al hablar de contaminación, estamos ya de entrada partiendo del supuesto de que la persona no es que esté traficando con una semilla, no se la está robando a nadie, ¿no?, sino que factores ajenos al productor o al agricultor son los que están haciendo su labor natural, ¿no?, de colocar en su campo un transgén, propiedad o patente, ¿no?, de una empresa. Entonces, ahí lo que ocurrió, ¿verdad?, que asombró al mundo, fue que ese tribunal en realidad lo que hiciera fue culpar al campesino, ¿sí? Si eso ocurre en otros lugares del mundo donde de alguna manera, ¿no?, la justicia tiene más engranajes para proteger a sus poblaciones, hablando en general, ¿no?, en el caso de México, a mí me preocupa de sobremanera porque de entrada estamos ante un sistema de impartición de justicia con bastantes deficiencias, ¿sí?, con claras ausencias, que en eso no solamente se puede decir desde el ámbito del campo o de los derechos de los agricultores, sino en cualquier ámbito de la justicia. Ahora más, ¿verdad?, tratándose de derechos de agricultores que han tratado de ser socavados en los últimos años de la historia. Los transgenes están patentados y hoy por hoy las leyes internacionales de patentes protegen a los dueños de esas patentes y les dan el derecho de demandar
a los campesinos que tengan una cantidad dada de estos transgenes y que además eventualmente quieran, por ejemplo, vender ese maíz sin saber que tiene el transgen. Bueno, eso los va a meter probablemente en un lío legal, ¿no? Pero además, estos transgenes, como ahora con la miel, ¿no? Que Europa está negando ya la compra de miel que tenga cierta cantidad de contaminación de granos de polen transgénico, ¿no? Que es el problema con la reciente aprobación de la soya transgénica en México, que está amenazando la apicultura nacional. Uno de los productores más importantes de miel del mundo, México, queda ahora amenazado, y ahora ni siquiera en mercados muy especializados de mercado justo, sino inclusive en el gran mercado europeo. Monsanto, en principio, al ser una empresa que producía el químico, ¿no? el agroquímico, pues también ha sido una empresa que ha tenido bastantes problemas legales en los distintos lugares donde se ha establecido, precisamente porque ha generado complicaciones y afectaciones terribles en el agua y en la salud de las personas que directamente habitan algunos lugares donde se habían establecido empresas que estaban relacionadas con Monsanto o directamente Monsanto y que habían generado devastación en los lugares, ¿no? En algunos lugares incluso la gente generando enfermedades atípicas, ¿no? Con una concurrencia que no se había presentado, ¿sí? No solamente en ese ámbito, sino también desde que existen los transgénicos circulando en el mundo, también hay una suma de juicios en los que se han visto envuelto Monsanto, no solamente Monsanto en contra de los agricultores, sino también ya se están dando experiencias de agricultores o de organizaciones que tienen toda la información y que han generado esa preocupación en la población y que están motivando o impulsando acciones en contra de Monsanto y de las empresas. ¿Por qué? Pues porque están atentando contra la protección a su salud, protección al ambiente, ¿no? Seguridad alimentaria, y sí de alguna manera se han generado algunos instrumentos para ir en contra de esta empresa. Si hay conflicto de intereses, creo que por definición no podemos confiar que van a estar poniendo por delante el interés público, el interés de una mayor justicia social en la repartición tanto de los beneficios como de los riesgos, ¿no? Porque en general, hasta ahora, en este tipo de tecnologías, los beneficios se reparten en favor de los promotores de estas tecnologías, de los que las están vendiendo y de algunos grandes productores, y los riesgos también se distribuyen de manera inequitativa y son generalmente las clases más desprotegidas, la población más desprotegida, más pobre, la que más sufre las consecuencias negativas de este tipo de desarrollos. Dentro de sus propios pasivos, por decirlo, ¿no? Dentro de los propios esquemas de entradas y de pérdidas que tienen y que planean como industrias, ellos mismos están considerando las multas, los pagos en los juicios, los abogados. O sea, es parte de su organización administrativa. O sea, ellos dentro de sus gastos, dentro de sus erogaciones, etcétera, así como dicen voy a gastar en luz, en renta, voy a gastar en abogados, en pago de multas, es parte de sus propios inventarios de gastos. Entonces, por supuesto que no les genera ningún problema porque ellos ya lo tienen contemplado, porque ellos saben que infringen totalmente derechos, lo saben, pero como les generan tantos millones de ganancias, pues es una cosa menor el disponer de un poquito de esas ganancias para unos muy buenos abogados, ¿verdad?, que les puedan llevar sus casos y pagar las multas. Podríamos decir que el sistema corporativo, el sistema globalizador, pues está manejando los superávits, las reservas, y a mí me pega totalmente cuando te dicen que ya son commodities, los granos, la soya, que el trigo es un commodity, que cotiza en la bolsa de Chicago. A mí me pega eso, aquí estamos jugando a la oferta y la demanda, libre mercado. Pues yo ya sé que estamos inscritos ahí, pero si el hombre recuperara la conciencia de que en una fracción de tierra puede producir gran parte de su alimento,
pues nosotros no estábamos precisamente determinados por la bolsa de Chicago. Las semillas de los campesinos incluso pueden llegar a ser semillas que estén fuera de la ley, ¿no? Que es el caso de la ley de semillas, la que recientemente se publicó en 2007 y que definitivamente en su marco de procedimiento para calificar una semilla le llaman ellos, ¿no? Para decir si esta semilla es adecuada para que se comercie, si esta semilla es adecuada para que se registre, si tiene características adecuadas, etcétera, ¿no? Todo ese procedimiento de calificación de una semilla ni siquiera lo puede tomar una semilla de un pueblo. No puede, esa semilla está incluso fuera. Es decir, esa ley lo que hizo fue decir, en pocas palabras, que las semillas de los pueblos no sirven para procesar, ¿no? Las únicas semillas que van a circular en los mercados para después ser materia prima y procesarse otros alimentos son las semillas certificadas. Y como las semillas certificadas son las que son todas parejitas, homogéneas, ¿verdad? Que todas se parecen, que son distinguibles, evidentemente la diversidad y la riqueza de los pueblos está excluida. El hambre en el mundo no es un problema derivado del uso de una u otra tecnología. Es un problema de pobreza, de justicia, o más bien diría yo, de injusticia social en la distribución de alimentos. Y eso no se va a resolver con ni la Revolución Verde ni los transgénicos. La Revolución Verde sí implicó un aumento grande en los rendimientos, los transgénicos ni siquiera eso. Es una decisión económica neoliberal y también es una decisión que extermina pueblos. O sea, también es genocida. Y eso hay que colocarlo, porque no es inofensiva esa política, no es que vamos a ver si hace daño o no. Es que de entrada lo que está haciendo es eliminar la posibilidad de los pueblos para que mantengan su semilla y por lo tanto para que mantengan su autonomía, ¿no? Y puedan decidir cómo seguir haciendo su vida sobre sus territorios, ¿verdad? Y puedan seguir haciendo vida en esos términos. Entonces tenemos que revisar los sistemas y las estructuras socioeconómicas y el orden del mundo, de cómo se rige la producción y la distribución de alimentos para realmente resolver el hambre en el mundo, que es absurdo que exista, ¿no? Dada la cantidad de tecnología, de ciencia, de cultura, de sistemas de comunicación, de transporte, no hay ninguna razón para que exista un solo hambriento en el mundo y sin embargo es una realidad con la cual vivimos. Y la razón de esto no es técnica, sino es social, es económica y es producto de la injusticia que hay en el mundo. En otros países donde la gente ya conoce de qué se trata esta tecnología, están haciendo exigible frente a sus estados el etiquetado, como mínimo. Entonces ellos acuden a un supermercado y revisan en la etiqueta si dice que contiene o es libre de transgénicos y entonces deciden si lo compran o no. O sea, no es que estén prohibidos, sino que tienen la posibilidad de elegir. Muchas veces se dice como argumento a favor de los transgénicos que bueno, en México ya estamos consumiendo una gran cantidad de transgénicos que entran por la frontera, de productos que se procesan a partir de granos que entran por la frontera de Estados Unidos, y dado que en Estados Unidos ya hay una gran cantidad de grano tradicional y transgénico mezclado, inclusive el tradicional que no debería de tener transgénicos está ya contaminado, pues en los hechos todo el maíz que se procesa en México está contaminado, está mezclado con maíz transgénico y por lo tanto casi todos los productos alimenticios que se procesan a partir de este grano tendrían que estar siendo derivados ya de un grano transgénico. Y sin embargo no hay efectos claros en la salud humana de los mexicanos producto de este consumo. Lo mismo se dice de los americanos. Sin embargo, algo que yo quisiera enfatizar es que no hay posibilidad de dar un seguimiento epidemiológico. Si alguna de las enfermedades que están aumentando en los últimos años en Estados Unidos y más recientemente en México están o no asociadas al consumo de transgénicos, no hay manera de verlo porque no se le puede dar seguimiento epidemiológico, los transgénicos no están etiquetados. Bueno, el etiquetado pues es una cosa seria en países como Inglaterra que tienen años, pero son países pues, poderosos que pueden tomar esa decisión. El príncipe Carlos y cantidad de gente siempre a favor
el etiquetado en contra de los transgénicos, pues ese poder político hace que ni modo, aunque a las transnacionales no les parezca, aquí está, se etiqueta y se indica si hay transgénicos o no. Y la gente decide, yo quiero comer transgénicos o no quiero comer transgénicos. En nuestro país, pues, y los pocos países que han intentado, porque ha habido países que han intentado etiquetar sus productos, inmediatamente cae la Organización Mundial de Comercio a poner sanciones de todo tipo para que se aplaque el país. Es muy importante que los ciudadanos, desde nuestras diferentes trincheras y ámbitos de experiencias, nos involucremos en conocer a fondo y en opinar sobre este tipo de problemáticas y otras relacionadas. Y yo quisiera insistir sobre esta posibilidad de emprender una campaña ciudadana por el etiquetado de los alimentos, en tanto usen transgénicos, usen hormonas de crecimiento o cualquier otra sustancia que pueda amenazar la salud. El Estado mexicano podría hacer lo que quisiera si estuviera atendiendo las demandas que están haciendo algunos sectores que están plenamente informados de lo que está ocurriendo en el campo y en las mesas, ¿no? Es posible, podría prohibir los cultivos transgénicos, podría prohibir la entrada de cargamentos con granos transgénicos, como es el caso de todos los cargamentos que vienen provenientes de Estados Unidos, a raíz del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Podría obligar a los estados que importan productos terminados, ¿no?, que los etiquetaran, incluso no solamente eso, sino hasta restringir la entrada de los productos que aún etiquetados, si dice que tienen transgénicos, negarse. No hay demostración de que una sola hectárea de transgénicos haya alimentado un solo hambriento del mundo. Y además lo que sí sabemos es que a partir del uso de los transgénicos, el hambre en el mundo no ha disminuido, sino ha aumentado. Pero todo no está perdido. Hay opciones y podemos hacer varias cosas para poco a poco recuperar la soberanía alimentaria y el poder sobre nuestras vidas, que no tenemos que estar completamente en las manos de las grandes corporaciones. Tenemos en campo una diversidad de plantas que no se cultivan, pero que son comestibles. Los mentados quelites, ¿sí? Todos los quelites, retoños verdes de muchas tiernas, plantas comestibles, ahí están. Y esas resuelven el hambre de muchas familias. El hambre y la nutrición. Un quelite de verdolaga o de amaranto o de alaches te garantizan altos contenidos de nutrientes, hierro, por decirlo así. Nosotros no luchamos frontalmente contra los agroquímicos porque no valdría la pena ni siquiera hacerlo. Nosotros estamos a favor de que la gente comprenda que los residuos de la propia actividad humana son recursos y que la armonización del hombre con la naturaleza es fundamental y que la comprensión de la naturaleza nos permitirá cosechar sus frutos sin atrofiar a nada ni a nadie. Los cambios en el mundo, según nos dice la historia, nunca han sido por un cambio de conciencia. Hay mucha gente consciente ahora haciendo cosas diferentes, pero nunca ha habido un cambio de conciencia en el mundo de manera que globalmente cambiemos. Nunca lo ha habido en el pasado y por lo tanto es muy poco probable que ocurra en el futuro. La única posibilidad de retornar a no digo de retornar porque siempre dije retornar, pero lo que quiero decir es que la única forma de realmente de evolucionar, no verlo como un retroceso, sino verlo como la regamos, pensando que por aquí va el desarrollo y con la revolución verde tenemos que cambiar hacia otro sistema, pero ese no vamos a cambiar hasta, como ha ocurrido en todas las historias de este tipo de culturas en el mundo, hasta que su fuente energética disminuye. Si tú sigues teniendo energía para seguir manteniendo tu escenario con hilitos y con apoyos gubernamentales y con subsidios, mientras siga habiendo ese flujo económico que lo permite la energía, es decir, los combustibles fósiles soportan nuestra economía, tan absurda como es nuestra economía. La agricultura es un
botadero de energía. La agricultura a nivel global consume más energía de la energía que produce como comida. Es un consumidor neto de energía. Eso quiere decir que si quitas los combustibles fósiles no se puede alimentar la población del mundo. Entonces la única posibilidad de que de manera general y masiva cambiemos hacia sistemas sostenibles es que la base energética se quite. Yo formo parte de un movimiento orgánico que en este caso se manifiesta en un tianguis orgánico Cuescomate, que inició aquí en Cuautla, que a la vez fue parte de una red a nivel nacional, pero que a la vez es parte de una red no declarada de consumidores, simpatizantes y gente que va adquiriendo conciencia de alimentarse y producir de manera limpia, de manera saludable, de manera racional, sin explotar ni a la tierra ni al hombre, sino de colaborar entre ambos, ¿no? Mira, cuando se siembra frijol asociado con, que es una poácea o una leguminosa, con un maíz o una gramínea o otros tipos de, que no sea de la misma familia, en la zona de raíces tenemos la relación simbiótica de alimentación por la formación de bacterias en la zona radicular del frijol y nos ayuda a fijar nitrógeno atmosférico que va a alimentar a las plantas de maíz. Aquí tenemos toloache, mira, también nos sirve como, yo no lo he usado todavía, pero tiene propiedades insecticidas, hay que probarlo. Y tenemos la quinoa, que es el comestible. Entonces tenemos y enseguida tenemos los tomates, ¿sí? El frijol, los alaches, que también son muy sabrosos, se dejan dentro del proceso de hierve. Para los ojos de la economía convencional, es una cosecha que no es rentable. Es decir, tenemos un rendimiento aquí de 1,5 toneladas a 2 toneladas de mazorca por hectárea y de una media tonelada de frijolitos. Bueno, más o menos tenemos un rendimiento de una media tonelada de frijolito. Eso, si tú lo comparas con el costo de producción, pues no te paga. Por eso los agricultores prefieren no sembrar maíz y siembran cultivos más rentables como hortalizas, calabaza, pepino, jitomate. Pero bueno, son en la visión de monocultivo y de aplicación de agroquímicos. Y esta parte, si tú la miras dentro de la economía convencional, estos frijolitos te dan pues para en primer lugar, para una nutrición adecuada con el maíz, que el maíz es un todo, o sea, aquí nos está representando además una cultura, porque con la hoja de maíz hacemos los tamales, pero también con la hoja de maíz podríamos hacer ahorita muchísimas cosas más, platos biodegradables, vasos, capas para cubrirse de la lluvia. Todo lo que antes yo recuerdo por analogía, que las mamás salían de las cocinas, de maderita, las cocinas de varas, y aventaban la ceniza, y aventaban donde enjuagaron esto, y aventaban donde hicieron lo otro, y aventaban los huesitos, y ahí estaba un nopal, así las pencas, o un plátano con el racimote acá, y decían, ay, mira qué bonito se da el plátano ahí donde aventamos los desperdicios. Pues eso se puede explicar científicamente, sin que esté yo casado totalmente con lo científico. Yo estoy casado con la sensibilidad, pero es importante considerarlo desde el punto de vista científico para que puedas darle una argumentación, una explicación en determinado momento a cierto núcleo de personas o para explicarte a ti mismo por qué sucede tal o cual fenómeno. Contra las compañías semilleras, que lo que tratan es simplemente de tener un mercado cautivo y tener el control ellos de la comida, de las semillas, pues digo, realmente la alternativa es producirlas uno mismo,
y eso reactiva totalmente, o sea, eso se da solamente si se reactiva la economía campesina, la economía de pequeña escala, si no, no se va a dar. Si se sigue como la gente migrando del campo a la ciudad y concentrando en grandes productores en el campo mexicano, pues le van a seguir comprando a estas compañías. No necesitas a las compañías realmente, entonces solo tener conocimientos bastante básicos, ni siquiera se necesita mucha inversión para montar un banco, el equipo, el material para hacerlo es de lo más elemental, los frascos, la sílica gel, el conocimiento del secado y el proceso simple. Pues realmente no es contra los grandes bancos que guardan el germoplasma y todo aquello. Creo que es bastante factible tener gente produciendo semillas, intercambiando semillas. Mira, esta área es ya el área de cultivo orgánico. Aún así es zona de amortiguamiento de nosotros. No porque se trabaje con agroquímicos, sino porque es el área, vamos a llamarla industrial, que igual que si lo trabajamos orgánicamente se va para el ingenio, es caña de azúcar. Si ves la caña de azúcar no se nota la caña, tiene mucha hierba, que es producto de no usar herbicida, que para los ojos de la mayor parte de la gente es un cochinero. Pero aún así, si tú ves el color de la caña, tiene un color bastante bueno como para decirle que está débil. Podemos checar si tenemos acceso a internet con la lista de rojo, el guía rojo y verde de Greenpeace, que es una organización que está delineando y checando cuáles son los productos que están usando transgénicos en el relleno o en sus mayores productos. Sabemos que son grandes marcas. Y el problema es que si no estamos listos con gente con conocimientos, con suelos fértiles, no hay suelos fértiles, va a haber unos problemas de hambruna severos. Entonces, podemos ponernos muy negativos, pero también podemos ponernos muy positivos. Hay cantidad de posibilidades, nomás que tenemos que ponerlas ya. Es decir, mejorar los suelos ahora, que los campesinos tengan las habilidades, que la gente que va en el campo no siga yendo, que los que están regresando al campo adquieran habilidades de producción sustentable de alimentos, entiendan lo que significa el retorno de los nutrientes, los sanitarios ecológicos, regresando los nutrientes al campo. Si no hacemos eso, no nos podemos alimentar. Pero si lo hacemos, si los chinos, los coreanos y los japoneses lo hicieron por 4000 años, sin que hubiera un laboratorio de análisis de suelos, laboratorio de análisis de excretas humanas, laboratorio de todo que nos pueda estar monitoreando, informando cómo va nuestro proceso, como lo tenemos gracias al desarrollo de la tecnología actual. Ahora tenemos eso. Seríamos brutos totalmente si no pudiéramos replicar lo que hicieron los chinos, los coreanos o los japoneses o muchas otras culturas durante siglos. Entonces, pero va a ocurrir hasta que tenga que ocurrir. Pues producir. No importa que no tenga tierra. Hay macetas. Si tú ves ahí hay un maíz con maceta y se puede. Hay techos. Hay que adecuarse a las necesidades de que cada familia tiene, de qué alimento necesita. Y son los alimentos que puede producir. Puede tener su epazote, por ejemplo, su hierbabuena, sus plantas medicinales. Puede tener su mata de stevia que le va a garantizar no consumir azúcar refinada y que va a endulzar sus alimentos de forma natural. Puede tener moringa que le va a garantizar poder nutrimental a su cuerpo. O puede tener neem, como el que está ahí en aquella maceta, y puede estar fortaleciendo su sistema orgánico, su sistema inmunológico para no enfermarse. O puede tener unas 2 matas de maíz y ya. No es lo mismo la condición de la ciudad que el campo, ¿no? Pero sí se puede. ¿Qué impacto ha tenido en la agricultura de la región? Ha sido muy poco, pero nosotros seguimos avanzando. No nos vamos a detener. No tuvimos impacto, ya no vamos a hacer nada. No. Le decía yo que mi madre con mucha filosofía un día me dijo, sigue caminando, sigue aprendiendo, síguete preparando. Cuando se den cuenta estás listo para ayudarles.
Y en ese momento, en ese grado estamos. Cuando ya digan, ya tronamos, no tuvo precio el jitomate, ya no podemos comprar más veneno, fíjate lo paradójico, van a decir, profe Gómez, no tenemos dinero para comprar veneno. Pues no compren. Ahí está la higuerilla, miren, allá está otra más grandota y allá otra. ¿Y eso para qué sirve? Pues para que hagamos un extracto que le sirva como insecticida. Ay, ¿y qué vamos a hacer en el otro orden, en plagas del suelo? Pues ahí tenemos hongos entomopatógenos que se producen cuando apilas un montón de fertilizantes. Hijo de la... Pues sí es cierto. Entonces van a caer solitos cuando tengan necesidad. La águila real, buscando la águila real, buscando la águila real, que se separó de aquí. Buscando la águila real, buscando la águila real, buscando la águila real, que se separó de aquí. Ay, tirala, tirala, la, 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 la. Ay, tirala, tirala, la, 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 la. Ay, tirala. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.